Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un programa más de Tiempo con Dios. Y vamos a comenzar rezando una oración, pidiendo al Espíritu Santo que sea el quien conduzca este programa, que ponga las palabras en mi boca y para que nos guíe, nos acompañe en todo momento y Él pueda tocar cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, que hable lo que tenga que hablar y cómo hacerlo, que calle lo que deba callar y cómo debo callar, y que obre como debo hacerlo para la gloria del Padre, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para poder escuchar, memoria para poder retener, capacidad para poder entender, gracia y eficacia para saber transmitir. Ilumíname para empezar, guíame para progresar y perfeccióname al terminar. Que así sea siempre y en ti espero, porque tú eres el amor del Padre, del Hijo y del mío también. Y a ti, Madre Santa, te pedimos que tú nos acompañes también en este programa, cubriéndonos con tu manto preciosísimo y acompañándonos y guiándonos para poder llegar a tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy en este programa queremos hablar de cómo convivir con los demás, porque una de las cosas más difíciles en la vida cristiana es tener una buena convivencia. Y Jesús nos enseña en el capítulo 7 de Mateo a no juzgar. Y somos muy tentados en juzgar, en criticar, en mirar lo malo de quienes están cerca de nosotros, que son nuestros prójimos. Entonces, ¿qué nos dice el Evangelio? En el capítulo 7 de Mateo dice, no juzguen y no serán juzgados, porque de la misma manera con que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan, los medirán a ustedes. ¿Por qué ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no ves la viga en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo tú una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Entonces, vamos un poco a hablar del amor, de cómo tenemos que convivir. Tenemos que aprender a mirar lo bueno de los demás, porque cuando miramos lo malo, caemos en el juzgamiento. Y Jesús nos dice acá claramente que no juzguemos nunca. En realidad, cuando habla de no juzgar, es un no absoluto. Y nos dice, si nosotros no queremos ser juzgados, entonces ¿por qué vamos a estar juzgando a los demás? Cuando se habla mal de nosotros, cuando se nos critica, cuando nos dicen cosas que nos afectan, nos duele, nos lastima. Y Jesús nos enseñó a no hacer con los demás lo que no queremos que se haga con nosotros. Entonces, ¿qué nos dice? Con la misma medida con la que midas serás medido. Es decir, vos juzgás, vos criticás, vos hablas mal de alguien y todo eso te va a volver. Todo eso va a volver a tu vida, pero te va a volver para lastimarte, para dañarte. Y el querer de Dios es que nosotros vivamos en paz. Y no podemos vivir en paz mientras estemos afectando al prójimo. Dice el primer mandamiento, amor a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo, que es tu próximo, que es la persona que está cerca tuyo, como a ti mismo. Esas personas pueden ser familia, esas personas pueden ser personas amigas o amigos, pueden ser personas con quienes trabajamos, con quienes nos encontramos diariamente o con quienes nos encontramos ocasionalmente.
Y a todas las personas nosotros tenemos que dejarle un sello de amor. Dice en 1 de Juan 4:20, ustedes dicen que aman al prójimo, a quien ven, y no aman a Dios, a quien no ven. Mentirosos. Amen primero al prójimo, a quien ven, y ahí estarán amando a Dios, a quien no ven. Entonces, ¿por dónde pasa todo esto? El aprender a convivir por el amor. El amor a la manera de Dios, no el amor que muchas veces hemos aprendido en el mundo, que es un amor muchas veces egoísta, un amor que critica, un amor que juzga. No, Cristo nos enseña ese amor puro, ese amor de verdad. Y nos advierte que tenemos que enfocarnos más en mirarnos a nosotros mismos que a mirarle a los demás. Porque cuando yo estoy mirando la vida ajena, ¿para qué estoy atendiendo lo que hace bien o lo que hace mal? Si es que yo no puedo cambiar eso. Porque a veces queremos juzgar o criticar, pero para que la persona cambie. O a veces queremos dar consejos que no se esperan. Nosotros tenemos que aprender a hacer más silencio, a rezar. Porque la oración tiene muchísimo más poder que todo lo que yo pueda estar diciendo, y lo malo que diga me va a volver. Por eso Jesús nos dice claramente acá, hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y ahí verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. A veces nuestros pecados son tan grandes y estamos mirando que la acción ajena y estamos queriendo que los otros cambien, cuando nosotros tenemos que mirar nuestra vida y con lo mucho que tenemos que ocuparnos por cambiar nosotros, ya tenemos bastante tarea. Por eso tenemos que analizar siempre ese primer mandamiento que tiene 3 ítems. Primero Dios, amor a Dios por sobre todas las cosas. Que Dios esté en primer lugar en mi vida. Cuando Dios está en primer lugar en mi vida, yo le debo a Él obediencia. Y Él nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo. No hay una sola persona que Dios permita que llegue a nuestra vida que haya venido sin el consentimiento de Dios. Y en todas las personas nosotros tenemos que aprender a dejar nuestro sello de amor. Tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros. Porque cuando nosotros ofendemos, cuando nosotros dañamos a las personas que están cerca nuestro o a quienes quizás ni le conoces, en el tráfico te enojaste con alguien y dijiste algo que hirió a la otra persona, estás afectando a Dios también. Porque Dios nos ama a todos por igual y Dios no hace diferencia entre las personas. Entonces, entendamos el amor como Dios lo ve. Y a veces se piensa, bueno, pero las personas me ofenden o las personas hablan mal de mí, las personas quizás tienen un comportamiento equivocado conmigo. ¿Qué hago? Rezo y perdono. Dice en el capítulo 18 de Mateo, es imposible la convivencia entre los hermanos en la fe sin la oración y sin el perdón. Pero a veces queremos que todo sea de acuerdo a lo que a nosotros nos parece, a nuestro criterio, y somos todos diferentes. No hay dos personas iguales. Somos absolutamente diferentes. Entonces, ¿por qué vamos a querer cambiar la vida ajena, dirigir la vida ajena, criticar los actos ajenos, cuando con los míos aún no estoy pudiendo? Porque hay tantas cosas cuando le conocemos a Dios que tenemos que cambiar. Hay mucho que nos va mostrando a medida que vamos conociendo la palabra de Dios, de que tiene que ir amoldándose a nuestra vida
Y hay muchas cosas que Dios también nos muestra que tenemos que quitar de nuestra vida. Y la pregunta es, ¿estoy haciendo lo que Dios me está mostrando? ¿O simplemente me estoy enterando de lo que tengo que hacer, pero dejo para después? Y en la Biblia aprendemos que el tiempo es vida, porque no sabemos cuánto vamos a vivir. Todo tiene su tiempo. Y si hoy Dios está permitiendo que nosotros nos conozcamos, que nosotros aprendamos más de Él, es porque hoy lo tengo que poner en práctica. Hay un refrán en el mundo que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero a veces dejamos para después el analizar nuestra vida, el sacar de nuestra vida todos aquellos pecados que contaminan nuestro relacionamiento con Dios, contaminan nuestra propia existencia cuando no hacemos lo que Dios dice. Y finalmente, la calidad de vida que tenemos no es buena. Por eso también en el primer mandamiento que nos habla del amor, amor a Dios, amor al prójimo, amor a uno mismo, también tenemos que aprender a querernos, a valorarnos como hijos de Dios. Resulta que cuando nosotros pecamos, el pecado lo que hace es herir nuestra valoración. No me valoro como hijo de Dios, no me valoro como una persona que soy del interés de Dios, que Dios quiere que me salve. Entonces muchas veces se cae en depresión porque la persona no se quiere, muchas veces se cae en la tristeza, el espíritu se abate porque la persona no encuentra su camino, su sentido en la vida, se siente solo y llega a los miedos, duda de Dios, y nada de eso contribuye a que uno esté bien. Por eso el Señor nos enseña también a amarnos, sin soberbia, por supuesto, sin orgullo, a amarnos porque somos creación de Dios, porque somos del interés de Dios. Y como dice en el capítulo 1 de Juan, nosotros somos hijos adoptivos de Dios. Y dice en el Salmo 27 algo tan lindo, aunque mi padre o mi madre me abandonaran, me acogerá el Señor. Ese es Dios, el que nos ama siempre, el que quiere lo mejor para nosotros. Y para eso, entrando dentro de este primer mandamiento, tenemos que aprender a convivir con aquellas personas que no son iguales que nosotros, que tienen muchas veces muchos defectos, muchas virtudes, pero tenemos que aprender a mirar lo bueno. Jesús nunca miraba lo malo. Y esa es una enseñanza preciosa que tenemos en el Evangelio. Jesús veía con esperanza al ser humano. Y aquellas personas, aún súper pecadoras, súper tóxicas, súper difíciles, también tienen algo bueno. Y a eso tenemos que ir, a encontrar lo bueno, a encontrar aquello que nos puede llevar al amor. Aprender a mirar con ojos misericordiosos como Dios nos mira a nosotros. Él dice, misericordia quiero, no sacrificio. Y a veces mucho sacrificio, pero falta de misericordia, falta de perdón, falta de amor. Es cierto que no es fácil lo que nos enseña la palabra de Dios, pero bien nos dice Jesús que solo los esforzados entrarán en el reino de los cielos. Entonces la palabra de Dios nos invita a esforzarnos y estamos o no dispuestos a hacer todo lo que Dios nos dice. Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Seguimos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y si nos vamos al capítulo 12 de Romanos, desde el versículo 9 en adelante, nos enseña cómo tiene que ser la vida cristiana.
con amor. Y comienza diciendo que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y cuiden todo lo bueno. La sinceridad. La sinceridad es fundamental en nuestro relacionamiento con los demás, porque a veces vivimos de apariencia, pero no es la realidad. Y el Señor nos habla de que tenemos que vivir en la verdad. Cristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Por eso tenemos que dar lo mejor de nosotros en la sinceridad plena, aborreciendo lo malo, pero aprender a separar el pecado del pecador. Porque el pecado es algo que sí Dios detesta. Cristo siempre condenó el pecado. Es más, nos enseña en todo momento a vivir sin el pecado. Pero Él separa al pecador porque tiene en cuenta al ser humano y quiere que el ser humano deje el mal. Entonces tenemos que tener la capacidad de discernir lo que es bueno y lo que es malo ante los ojos de Dios, y eso nos da el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Eso abre nuestra capacidad de ver todo lo que Dios aborrece, todo lo que es pecado, que hoy está tan confundido el mundo porque mucha gente ya tiene un falso concepto de lo que es bueno para Dios. La palabra de Dios nos enseña perfectamente de lo que está mal para Dios, tiene que estar mal para nosotros también. Por eso dice, aborrezcan el mal y cuiden todo lo bueno. Tenemos que cuidar a lo que amamos. Cuidar primero nuestro relacionamiento con Dios. Cuidar que tenga un tiempo con Dios. Y lo voy a repetir muchas veces en diferentes programas porque es demasiado importante ese tiempo que nosotros nos hacemos para encontrarnos con Dios a solas, donde podemos leer su palabra, donde podemos llenarnos de esa sabiduría que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Entonces tenemos que ser conscientes que tenemos que cuidar lo bueno. ¿Qué más es bueno? Bueno, nuestra vida. Nuestra vida es un regalo de Dios. Sin vida no podemos hacer nada. Tenemos que cuidar nuestra salud. Nuestra salud también es un regalo de Dios. Cuando nosotros estamos enfermos, ¿a quién clamamos? A Dios. Y como dice el Salmo 32, para algunos 31, la salud viene de Dios. Entonces, entender que tengo que cuidar lo que viene de Dios. ¿Qué más viene de Dios? ¿Qué más es un regalo de Dios? Nuestra familia. Esa familia donde no es que nacimos por casualidad, sino Dios nos insertó en esa familia con nuestros defectos y nuestras virtudes, y tenemos que aprender a convivir en esa primera comunidad llamada familia para poder posteriormente aprender a convivir con los demás. Y a veces ahí ya comienza el problema. ¿Por qué? Porque me paso criticando, me paso retando a los hijos, me paso enojándome. ¿Y qué gano? Todo lo que hagas, hazlo con amor, nos enseña San Pablo en sus cartas. Y cuando está aquello que no puedas resolver, y pedirle a Dios que vaya por delante, porque a veces dentro de nuestra familia hay personas difíciles, personas que están muy cerrados en sus conceptos o en su forma de ver la vida y no tienen a Dios en su corazón. Y la oración tiene muchísimo poder. Por eso todo esto va concatenado, va unido, porque a medida que vamos experimentando con Dios y poniendo en práctica la oración,
vamos a ir viendo los resultados. Y la oración implica también paciencia. Cuando le pido algo a Dios, tengo que saber que Dios me va a dar en su tiempo. Pero lo importante es que cada persona permanezca prendido o prendida a Dios, sabiendo que hay un Dios que siempre escucha todas y cada una de nuestras oraciones y que responde siempre. Dice, en el amor entre hermanos, demuéstrense cariño unos a otros. A veces hay personas que ni siquiera se hablan dentro de una misma familia o con los amigos, pero justo no me cayó bien aquel y entonces a ese le borré porque soy indiferente. Acá nos muestra la palabra de Dios que tenemos que dejar huellas de amor, de mostrarnos cariño. Y el cariño no es solamente abrazarse, besarse. El cariño está en el trato. Cómo tratamos a los demás, cómo hablamos, cómo pedimos las cosas. Damos siempre gracias a las personas cuando nos ayudan en algo, o inclusive cuando pedimos tenemos que dar gracias ya porque la persona va a hacer lo que le pedimos. Entender que cada persona tiene su mundo, como se dice, porque cada persona tiene sus problemas, tiene sus circunstancias muchas veces adversas. Entonces, aprender esa convivencia con amor, aprender a hablar con respeto, con tranquilidad, sin ofender, sin malas palabras, sin agredir. Vivimos en un mundo que está muy acostumbrado a las agresiones. Entre los jóvenes, muchas veces, cuando escucho que hablan por teléfono, digo, pues estos se están peleando, y a veces digo que no, que era una forma en la cual ellos se están tratando. ¿Cuántas veces escuché boluda o boludo? Y eso, quieras o no, es una agresión. Pero que entró la moda y todos se tratan así. Eso va llevando a que se vaya rompiendo ese trato de amor. Por eso tenemos que volver a la fuente que es Dios. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo a través de San Pablo en esta carta? Aprender a demostrarnos cariño, aprender a hablarnos bien, aprender a ver las necesidades de los demás. A veces no solo hablamos con la boca, a veces hablamos con la mirada. Y en la mirada de alguien puedes ver si está triste, si está preocupado, si necesita algo, quizás unas palabras de aliento. Pero el mundo a hoy se volvió muy frío, porque el mundo se volvió egoísta. Cada uno piensa en sus propios intereses y se olvida de los demás. Y eso es totalmente contrario a lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice, en el respeto, estimen a los otros como más dignos. Ser respetuosos con todo. No importa que sea una persona difícil, no importa que sea una persona agresiva. Es mi comportamiento. Acordarnos que Dios nos mira las 24 horas y que nosotros enseñamos más con nuestros actos, nosotros enseñamos más cómo actuamos, cómo vivimos, con lo que decimos. Entonces, entender que todos merecen el respeto, por más pecador que sea, ese es el problema de cada persona con Dios. Merecen respeto. Y nosotros, al ser obedientes a Dios, tenemos que llevar eso a la práctica. En el cumplimiento del deber, no sean flojos. Esta parte es tan interesante, tan importante. Porque a veces, sobre todo quienes somos padres, que tenemos el deber de educar y corregir a nuestros hijos, cuando llega la adolescencia, que es la parte que es un poco más complicada
de los hijos y hoy se vuelven adolescentes muy grandes, muy rápidamente, ¿verdad? Ahí comienza el problema. Y a veces los padres se vuelven flojos. Y se vuelven flojos para no discutir, para no pelear, teniendo una paz falsa, pero estamos perjudicando a nuestros hijos. Y ahí es donde comienza a encontrar grietas el diablo para meterse en la familia para poder dañar. Por eso, como padres, tenemos que educar. ¿Qué tenemos que educar? A nuestros hijos con los 10 mandamientos. Es tan claro allá en el capítulo 6 de Deuteronomio, cómo nos habla, ¿verdad? Que nosotros tenemos que conocer los mandamientos, tenemos que vivir los mandamientos, que son los mandamientos, las normas y las leyes de Dios. Los mandamientos no se pueden discutir, son los mismos desde que Dios los dio allá en el capítulo 20 del Éxodo hasta hoy. Es más, dice en Sirácides o Eclesiástico que nacemos con los 10 mandamientos incluidos en el corazón. Es decir, tenemos conciencia de lo que es bueno y lo que es malo desde que tenemos la conciencia de que empezamos a crecer. Entonces, ¿cómo hacemos para vivir de acuerdo a lo que Dios dice? Poniendo en práctica y haciendo todo como Él nos enseñó. Enseguida volvemos con más tiempo con Dios. Volvemos con nuestro programa Tiempo con Dios. Y hablábamos recién de que en el cumplimiento del deber no teníamos que ser flojos. Y hablábamos de quienes somos mamás y papás, de cómo tenemos que aprender a educar desde chico a nuestros hijos. Nuestros hijos, el primer ejemplo que van a ver de relacionamiento con Dios es en nosotros. La familia que reza unida permanece unida. Aprender a rezar en familia, aprender a estar juntos, aprender a no dejar pasar lo que va en contra de los 10 mandamientos. Tenemos que educar y enseñar a nuestros hijos que aunque todos mientan, ellos tienen que aprender a vivir en la verdad. Que aunque todos quieran caer en la corrupción, no quieran llevar cosas ajenas, ellos tienen que aprender a no hacerlo. Y así uno a uno con los 10 mandamientos. Pero eso lo tengo que comenzar a vivir yo. Porque la enseñanza principal se da con el ejemplo. Y si yo no vivo de acuerdo a los mandamientos, si yo no hago lo que Dios me dice, entonces, ¿qué voy a enseñar? ¿Cómo voy a darle ese buen ejemplo a mis hijos? Nuestros hijos no aprenden de lo que nosotros decimos. Nuestros hijos aprenden de lo que nos ven hacer. Por eso tenemos que tomar conciencia de que hoy es momento de volver a Dios, que hoy es momento de cumplir esta palabra de Dios para que empiece a cambiar nuestra vida, comience a cambiar nuestra familia, comience a cambiar nuestro entorno, porque la luz que es Cristo, que es su palabra, llega a nuestra casa, a nuestro hogar. Y Cristo cuando entra en una persona que dice sí a Dios, una persona que obedece a Dios, transforma no solamente a esa persona, sino a la familia, al entorno y a todas aquellas personas que estén dispuestas a conocer a Dios. Porque Dios va poniendo personas en nuestro camino. No es que buscamos, Dios las pone. Dios va haciendo su obra a través de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos una misión. Por eso, ¿qué misión tengo como mamá, como papá, como hermana, como hija, como hijo, como esposa, como marido, como padre?
¿Qué misión tengo? ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y estoy cayendo en la flojedad? Es tiempo de cambiar. Es tiempo de analizar. En el Espíritu sean fervorosos y sirvan a Dios. Estar dispuestos a no solamente acercarnos a Dios, sino a permanecer con Dios. Es tan claro como Jesús nos enseña en el capítulo 15 de Juan, que dice que Él es el árbol, Él es la vid, y que nosotros somos las ramas, y que las ramas son las que dan frutos. Entonces, para poder llegar a dar frutos agradables al Padre, tenemos que permanecer con Él. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Fervorosos de que no tiene que ser, me tengo que ir a misa. No es, gracias Señor, que tengo la posibilidad de ir a escuchar tu palabra, de escuchar el sermón, de poder llenarme de ti a través de la Eucaristía, de poder disfrutar de tu presencia, porque tenemos que cambiar nuestro chip. Es como que las cosas de Dios se volvieron aburridas. ¿Pero por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios. Entonces te vas a la misa, el sacerdote habla de las lecturas y uno está pensando en otra cosa porque no sabe ni siquiera de qué está hablando, ni qué está diciendo. Tenemos que aprender a conocer esta palabra de Dios. Eso transforma vida. Eso nos hace dar cuenta de lo que significa el sacramento de la Eucaristía, que Jesús está en ese pedacito de hostias que vos te vas y comulgás, y que para eso tenés que estar en estado de gracia. Tenés que estar purificado interiormente. Entonces, el conocer a Dios, el conocer la palabra de Dios, el conocer lo que Cristo nos enseña, eso transforma desde lo más profundo de nuestros corazones, comenzando por transformar nuestra mente. Dice San Pablo en este mismo capítulo al principio, dice, transfórmense por la renovación de la mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Así sabrán ver, así podés entender, podés llegar a concluir lo que le agrada a Dios, lo que es bueno, porque a veces hay tanta confusión que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y dice en el capítulo 5 de Isaías, maldito, dice realmente, de aquel que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es decir, se atrae maldiciones, la persona se atrae los males. Tenemos que aprender a ver las cosas con la enseñanza de Cristo, para poder discernir, para poder tener claro qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios, porque finalmente nuestra vida pertenece a Dios y servirle, cada uno en lo que Dios le vaya mostrando, porque todos somos diferentes, todos somos diferentes, todos tenemos algo que podemos hacer por nuestra iglesia, por nuestra comunidad, algo donde podemos servir. Y Dios te muestra cuál es tu misión. Dios te muestra cómo hacer. Dice, tengan esperanza y estén alegres. Nadie puede estar alegre si no tiene esperanza. Entonces, ¿cómo llego a la esperanza? La esperanza es una de las 3 virtudes teologales. Teo significa Dios, logo significa conocimiento. Viene del conocimiento de la palabra de Dios. Cuando le conozco a Dios, cuando tengo mis experiencias con Dios, creo en Dios, confío en Dios, que es la fe. Y espero en Dios, porque sé que Dios no me va a fallar, porque sé que Dios me escucha siempre, que está conmigo. Y actúo con amor, porque la caridad es parte del amor. Entonces, esperar en Dios y saber del que está con nosotros es nuestro Dios, que es todopoderoso, para quien nada es imposible. Es Él el que nos cuida. Habíamos visto en el capítulo 6 de Mateo, ¿verdad? Que si Él dice está pendiente de los pajaritos que no trabajan,
pero todos los días tienen algo que comer. ¿Cuánto más va a hacer por nosotros, que somos sus hijos? Pero por eso tenemos que estar alegres, por eso tenemos que darnos cuenta de que la vida no es algo para estar triste, para vivir plagueándose, para vivir preocupados. No, porque tenemos un Dios que nos ama, que está con nosotros y que nos quiere dar lo mejor, pero muchas veces la persona no quiere despegarse de sus pecados. La persona no quiere acercarse a Dios, sino vive apartado de Dios, aunque quizás rece, pero no quiere cambiar. Y la palabra de Dios nos enseña a cambiar, porque cuando Dios llega a nuestra vida, cuando Cristo ingresa a nuestros corazones, siempre nos va a llevar a un cambio. Nos dice Jesús, cambien su vida y su corazón. Comienzo cambiando mi vida, pero porque Jesús entra en mi corazón, porque Jesús me transforma. Nosotros solos no podemos hacer nada, por eso Jesús nos dice, sin mí nada pueden hacer. Dice, en las pruebas sean pacientes. En ningún lugar en la Biblia dice, si vos vivís la palabra de Dios, no vas a tener ningún problema, vas a ser feliz siempre. No, eso no dice. Pero sí te habla, en el capítulo 7 de Mateo, de la casa construida sobre la roca y de la casa construida sobre la arena. La casa, en el lenguaje bíblico, es la vida. Y dice, el hombre inteligente es aquel que construye su casa sobre la roca. La roca es Cristo, es Jesús. Cuando vienen las tempestades, esa casa no se desmorona porque está Jesús atajando. Y esas son las pruebas. Las tempestades en la Biblia, las tormentas, siempre representan situaciones que las tenemos que vencer por la fe. Pero para eso tiene que estar Jesús en nuestra vida. Para eso tenemos que aprender a permanecer con Él, como decíamos recién, como rama fuerte prendida al árbol. No hay tempestad que dure para siempre. Pero Cristo nos muestra cómo salir del problema, cuál es la solución de cada problema. Cristo nos muestra cómo hacer para poder vivir en paz en medio de la tormenta y dejar que esa tormenta pase. Por eso nos habla de la paciencia. La paciencia viene de la unión de la paz que viene de Cristo, con la ciencia de Dios, con la sabiduría de Dios. Tenemos que prendernos de Dios. Tenemos que usar la oración. La oración es nuestro contacto con Dios. Tenemos que aprender a esperar en Él, sabiendo que Él no va a fallar, sabiendo que Él siempre tiene un resultado bueno. Por eso dice después, oren en todo tiempo. Y nuestra oración tiene que contener alabanza, tiene que contener pedido de perdón. Tenemos que incluir en nuestra oración la palabra de Dios, que puede ser un Padre Nuestro, que es parte de la palabra de Dios, la oración que Jesús nos enseñó. Ahí recién el pedido de súplica. Después el dar gracias a Dios. Y después la alabanza al principio y al final. Siempre darnos cuenta de cuán grande es nuestro Dios. Darle gracias, porque a veces nuestro relacionamiento con Dios, nuestra oración, es simple pedido y pedido y pedido y ni siquiera a veces gracias. No es así como se reza. No es así como entramos en contacto con Dios. Cuando rezamos un rosario, cuando le pedimos a la Virgen, ¿qué es lo que hace? Nos lleva a su Hijo. Es Él el que obra. Ella, que es su mamá y que está al lado de su Hijo. Y también es nuestra madre. Nos lleva a Él. Nos lleva a Él para que Él nos dé lo que nosotros le estamos pidiendo. Y Cristo nos escucha y nos responde siempre.
Volvemos enseguida con más tiempo con Dios. Continuamos con nuestro programa Tiempo con Dios. Dice posteriormente, después de oren en todo tiempo, con los creyentes necesitados, compartan con ellos. Aprender a ver la necesidad ajena. A veces no vemos. A veces está ahí, al lado nuestro. Podemos ayudar. Y la ayuda no es solo material. Yo aprendí en todos estos años que lo que más le cuesta al ser humano dar es de su tiempo. Porque su tiempo es muy valioso. Pero a veces Dios nos pide que escuchemos un problema de alguien. A veces, muchas veces la persona quiere contar su problema porque le acongoja, le desespera, está triste. Y nosotros tenemos que tener la paciencia y el amor para darnos cuenta que esa persona está sufriendo. Aprender a ver con amor a aquel que está pasando mal y ayudarle en todo lo que sea posible dentro de nuestras capacidades, sea material, sea nuestro tiempo, enseñarle a acercarse a Dios, a rezar con ellos, no abandonar al que está sufriendo, porque está pasando mal. Y aquí nos dice que tenemos que aprender a compartir. Con los que estén de paso, sean solícitos para recibirles en su casa. El aprender a tener en cuenta no solamente a los demás, sino cómo ayudar a los demás. Lo que está a mi alcance. Eso nos enseña la palabra de Dios. Por eso dice después, bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que estén alegres, lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen las grandezas, sino más bien lo humilde. No confíen en su propia sabiduría. No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren hacer el bien delante de todos los hombres. Hagan todo lo posible en cuanto de ustedes dependa para vivir en paz con todos. No se hagan justicia por ustedes mismos, queridos hermanos. Dejen que Dios sea el que castigue. Ya la Escritura lo dice, yo castigaré, yo daré lo que corresponde, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo eso amontonarás brasas sobre su cabeza. No te dejes vencer por lo malo. Más bien, vence el mal a fuerza de bien. Entonces aprendamos a bendecir. Y aquellas personas que no están de acuerdo, porque no siempre todas las personas van a estar de acuerdo con lo que nosotros hacemos o cómo nosotros vivimos, porque vamos contra la corriente del mundo, vamos en contra de lo que todo el mundo hace muchas veces. Entonces, voy a poner un ejemplo, si todos mienten y vos decidís no mentir porque querés hacer las cosas de acuerdo al querer de Dios, rezá por aquellos que se enojan contigo. Bendigan. Bendecir significa decir bien, es decir, dar la bendición que viene de Dios. Dios bendice. Alegrarnos y ser felices con los que están felices también. Disfrutar sanamente de la vida. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y lloren con los que lloran. Significa sentir el dolor ajeno. Ayudar al que está pasando mal. No es sentarme a llorar a su lado, sino ¿qué puedo hacer? Y muchas veces no podemos hacer nada más que rezar. Pero si tuviéramos idea de lo que nuestra oración puede hacer, si tuviéramos idea del poder de la oración es nuestro contacto con Dios, pero tiene tanta fuerza y llega al corazón de quienes nosotros le pedimos, porque Dios se encarga de eso. Entonces, entender que tenemos que hacer lo que nos dice la palabra de Dios para poder ver los resultados. Dice en el Salmo 34, hagan la prueba y vean cuán bueno es el Señor.
Aprender a vivir en armonía unos con otros, no peleándonos, no discutiendo. ¿Por qué siempre se quiere tener la razón? Si vos sabés cuando hay una discusión de que vos tenés la verdad, no quieras imponer tu verdad. A veces perdemos el silencio y tenemos que aprender a no perderlo, a mantenernos en silencio y en ese silencio buscar la oración, pedir a Dios. Por eso es tan lindo cuando nos dice que oremos en todo tiempo, porque tenemos que aprender esa unidad con Dios en el día a día, en todo nuestro día. Eso es un entrenamiento que no se logra de un día para otro, pero sí se logra cuando uno entra en el proceso de vivir de acuerdo al querer de Dios. Entonces me van a decir, bueno, pues entonces si te vas al banco, por ejemplo, ¿verdad? Vas a estar rezando y entras diciendo, Señor, que tu Espíritu Santo vaya por delante mío. Te pido, pero solo interiormente, no vamos a estar diciendo fuerte para que todos se espanten, ¿verdad? Te pido por las personas que me van a atender, y eso quizás ya lo haya rezado antes de salir de mi casa. Pero ir siempre en contacto con Dios, eso nos da la armonía. Nadie quiere vivir en el desastre. Nadie quiere vivir en la pelea, en los litigios. Y hay personas, lamentablemente, que se acostumbraron a vivir así, a los gritos, a las agresiones, a las malas palabras. Y eso no agrada a Dios. Cuando alguien te hace daño, dice, y reza por esa persona. No busques las grandezas. Tenemos que entrar en la humildad. ¿Qué es la humildad? Es una virtud y la vamos a hablar en algún programa más adelante. La humildad es la virtud que te demuestra que vos necesitas de Dios, de que necesitas de los demás. O sea, es entender que nosotros estamos por debajo de Dios y aceptar la voluntad de Dios y el querer de Dios con el corazón abierto, sin discusión, sin peros. Estamos demasiado acostumbrados a discutir por todo y entonces no puede haber armonía en nuestro hogar, en nuestra casa. Por eso dice, hagan todo lo posible en cuanto de ustedes dependa, es decir, cada uno, para vivir en paz con todos. Tenemos que aprender a vivir en paz. Tenemos que aprender a no discutir y a orar más, porque Dios se encarga de resolver los problemas. Pero cuando yo quiero imponer mi idea, imponer mi solución, puedo salir dañado, puedo salir triste, con dolor, y lo peor, me puede llevar a pecar también. Cuando nos habla de castigo, acá dice que uno no haga justicia por sus manos, que uno deje que Dios castigue. ¿Cuál es el peor castigo que podemos tener? Es apartarnos de Dios, es estar sin Dios. Y cuando nosotros pecamos, nos apartamos de Dios. Ahora, Dios es un Dios justo y la justicia de Dios existe. El justo por su fe vivirá, dice en el capítulo de Santiago. Entonces, no querer tomar venganza, sino al contrario, como bien nos dice acá, dar lo mejor a aquel que nos quiere causar daño. Dar lo mejor. Quizás ni siquiera tenga quien rece por él o por ella. Recemos por esas personas. Demostrémosle el comportamiento opuesto al que ellos están teniendo. Y como bien dice al final, no te dejes vencer por lo malo, más bien vence el mal a fuerza de bien. Tenemos que aprender a vencer los males con Dios. Para Dios nada es imposible. Tenemos que aprender también a llenarnos de las virtudes del Espíritu, porque esas virtudes son las que nos van a ir asentando
en nuestro comportamiento dentro de nuestra familia, en nuestro relacionamiento diario con, sea familia, sean amigos, sea trabajo, sea personas con quienes nos encontramos ocasionalmente. Pero la palabra de Dios nos habla de cómo tiene que ser la vida cristiana y nos habla del amor, de ese amor que tenemos que dar a los demás, pero es el amor de acuerdo al querer de Dios y no de acuerdo a lo que nosotros quizás nos enseñaron en el mundo. Bueno, vamos a rezar dándole gracias a Dios. Te damos gracias, mi Dios, por tu palabra. Te damos gracias por tus enseñanzas. Te damos gracias porque sabemos que estás aquí con nosotros. Tú dijiste, vengan a mí todos aquellos que estén cargados y agobiados, y yo los aliviaré. Y acudimos a ti con todo lo que hay en nuestros corazones. Ponemos ante ti, ante tus pies, cada situación, cada problema, cada persona que nos parece difícil solucionar, pero sabemos que para ti no es imposible. Por eso lo ponemos ante ti y desde ya te damos gracias, pidiéndote, mi Dios, que los bendigas, que bendigas a nuestras familias, bendigas a aquellas personas que están en nuestras oraciones y en nuestros corazones, y nos bendigas a cada uno de nosotros. Bendícenos, protégenos y líbranos de todo mal. Gracias por estar en el programa Tiempo con Dios y nos vemos muy pronto. Bendiciones.